Amados, esta tarde seguimos con los dones de sanidades. En este curso en que estamos viendo la primera epístola del apóstol San Pablo a la iglesia en Corinto, estamos en el capítulo 12, primera de Corintios 12, versículos 9. Con respecto a dones de sanidades. Quisiera que oráramos por esto para que puedan recibir lo que el Espíritu Santo tiene para cada uno de ustedes. Si pueden cerrar sus ojos y oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu salvación, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que somos herederos de las promesas de la palabra de Dios. Y agradecemos al Espíritu Santo que nos dé revelación y guía en esta tarde para tratar este tema tan importante de los dones de sanidades. En tus manos nos ponemos pidiendo tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, 1 Corintios 12, 9 dice lo siguiente. A otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Esto reparte el Espíritu Santo conforme a su voluntad. Quisiera empezar hoy contando mi primera experiencia con la operación de los dones de sanidades del Espíritu Santo. Y que nos ocurrió con mi esposa Paulina en agosto de 1974. O no es en agosto, es probablemente principios de octubre, porque me acuerdo que hacía frío. En la ciudad de Pittsburgh, en Pensilvania, Estados Unidos, cuando por consejo de amigos fuimos a la iglesia en la cual ministraba con grandes señales y milagros la famosa evangelista Kathryn Kuhlman. Fue en ese lugar, con un auditorio repleto de personas como nosotros que venían de todas partes en busca de sanidades. Paulina, con nuestra hija de 2 meses en brazos, logró entrar y ubicarse en el primer piso del auditorio, mientras la evangelista hablaba a esa vasta congregación. De pronto, Kathryn Kuhlman detuvo su mensaje y se dirigió hacia Paulina, bajando de la plataforma en que se encontraba y caminando unos 50 metros hacia donde se encontraba mi esposa, quien estaba de pie con su hija en brazos. Cuando Kathryn Kuhlman llegó a ella, le impuso las manos y la bendijo. Y Paulina cayó al suelo
con la unción y la presencia del Espíritu Santo. Mi suegra y yo estábamos afuera y cuando Paulina llegó a nosotros, nos contaba y testificaba que algo maravilloso le había ocurrido y que había quedado con la certeza que el problema del hombre estaba en su corazón. Esto ocurrió casi 2 años antes de que fuéramos salvos. Ella en enero y yo en agosto de 1976. Cuando fuimos salvos, también recibimos el bautismo con el Espíritu Santo, con evidencias del don de lenguas, en el hebreo llamado glosolalia, esto es, lenguas desconocidas, tal como se menciona en el libro de Hechos y en Primera de Corintios capítulo 12 y capítulo 14. También, con ese bautismo, pudimos operar en dones de sanidades y en echar fuera demonios, lo cual requiere un don de sanidad particular, como operó perfectamente con Jesús, tal como se menciona en Mateo 8:16, que dice: al caer la noche, le llevaron muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Hay ciertos tipos de demonios que toman posesión de los nervios auditivos y ópticos, oprimiéndolos y paralizándolos de tal manera que no permiten que funcionen. Así, las personas afligidas pasan a ser sordas o ciegas. Entonces, se ve que muchas personas sordas no pueden hablar porque no pueden oír, y a menos que tengan un entrenamiento especial, producen sonidos ininteligibles. Cuando el espíritu que produce sordera es echado fuera, va a ser necesario el apoyo consistente y constante de alguien que con mucha paciencia enseñe a esa persona a aprender a usar su voz y usar palabras para comunicarse poco a poco, tal como se le pueda enseñar a los niños. Hay veces que un demonio controla los nervios de las cuerdas vocales y aunque la persona pueda oír, no puede hablar. Otras veces hay demonios que oprimen ciertos nervios y logran paralizar o afectar parcialmente algunos músculos. Pero todos estos demonios generalmente son fáciles de ser expulsados por algún creyente que usa la autoridad del nombre de Jesucristo. De hecho, las sanidades de sordera y ceguera ocurren casi instantáneamente. Y el creyente que echa fuera estos demonios
no necesita gritar para esto, sino que con normalidad ha de usar la autoridad dada por Jesús y efectuada por el poder del Espíritu Santo, como aparece en Mateo capítulo 12, versículo 22. Mateo 12, versículo 22. Es necesario recordar que las sanidades son graduales, a no ser de que vayan acompañadas de un milagro, lo cual las hace instantáneas. Por otra parte, hay ocasiones en que el creyente puede enfrentar demonios más poderosos, los cuales van a requerir que haya habido oración y ayuno previos, lo cual también puede ser necesario cuando una persona es afligida por una legión de espíritus satánicos, como se muestra en Lucas capítulo 11, versículo 26. También cabe destacar que estos espíritus no pueden tomar posesión de cualquier persona, sino que muchas veces la puerta de entrada para la opresión demoníaca es el pecado en la vida de alguno o situaciones traumáticas. Por ejemplo, una experiencia de temor puede ser la puerta de entrada de un espíritu que oprime con diversos temores. Por esto, yo soy contrario a que padres lleven a sus hijos a parques de diversiones y permitan que sus hijos experimenten hasta terror, ya sea en montañas rusas o en el barco pirata o similares. En la vida de otras personas, la puerta de entrada a opresión demoníaca puede ser un momento de ira descontrolada o episodios de celos. Generalmente cuando hay ira descontrolada, el espíritu que está detrás se llama el espíritu homicida. Y el espíritu de celos también opera mano a mano con el espíritu de violencia. También, cuando hay personas irreverentes o frívolas para con Dios, también pueden ser víctimas de espíritus que los opriman. Y pueden ser incluso espíritus de insensatez, de violencias y locuras que llevan a malas decisiones en la vida. Todo eso lleva a grandes enfermedades, enfermedades de la mente, enfermedades emocionales, muy tristes. ¿Y para qué hablar de la puerta que abre grandemente el
menoscabo y la destrucción. En el caso de supuestos creyentes que de alguna manera no diezman y se ofrendan, es lo mínimo y lo despreciable a Dios. Me ha tocado los años ver gente que ha regalado algún mueble o algún refrigerador, o han tratado de darlo a la iglesia. Muebles manchados, sucios, ajados. Ese tipo de cosas no se hacen con Dios. A Dios no se le ofrenda lo malo, sino que lo mejor. Cuando hay personas así, están abriendo una gran puerta a la opresión de espíritus demoníacos, que los harán caer en múltiples situaciones adversas. Van a ser parte de la categoría de ladrones que no cuentan con la protección de Dios y van a sufrir muchas adversidades, no solo financieras o de salud o de malas relaciones, sino que también muchas inseguridades en sus vidas, ya sean robos, asaltos, portonazos y similares. Y si alguien sufre alguna de esas cosas, tiene que preguntarse. A veces puede ser un cristiano fiel que diezma y ofrenda ampliamente, pero si enfrenta esas cosas, el Señor es capaz de salvarlo de las consecuencias. La protección de Dios. El que no diezma, el que ofrenda así escasamente y lo que le sobra, no pueden contar con la protección de Dios. Y hoy por hoy también existe tristemente una gran puerta de entrada para que varios tipos de demonios, de perversión, opriman y destruyan a personas. Y puede ser por medio de la proliferación de la pornografía o el tener relaciones sexuales ilícitas fuera del matrimonio heterosexual. Puede ser el consumo de drogas, alcohol, actividades que muchas veces responden a la irresponsabilidad de padres que permiten el uso descontrolado de teléfonos celulares a sus hijos, no solo menores, sino que aún niños pequeños, o padres que derechamente no tienen tiempo suficiente con sus hijos, quienes por eso pasan horas en soledad y son presa fácil para esos demonios de perversión que sujetan a quienes abran esas puertas a un férreo control en sus vidas con gran destrucción. En el caso
de consumo de drogas y alcohol, los espíritus demoníacos ejercen tal dominio sobre las mentes, la voluntad y el cuerpo que solamente pueden ser sanados los que consumen solamente pueden ser sanados por medio de personas creyentes actuando con el poder de Dios, con la sabiduría de Dios, por medio de la operación de un don de sanidad que libera la opresión de múltiples demonios. ¿Cuánta destrucción de vidas durante siglos ha traído el consumo del tabaco? Que también puede ser liberado por la intervención de la sanidad libertadora del Espíritu Santo, de lo cual existen aún en nuestras congregaciones muchos testimonios de creyentes que han sido sanados de ese dominio férreo de la nicotina del tabaco. Incluso en mi vida yo tengo ese como uno de los hitos que me mostraron la pertenencia a la familia de Dios, el haber sido hecho hijo de Dios por la fe en Jesucristo. Cuando era creyente nuevo, yo creo que llevaba como un mes o quizás menos con el Señor, y un día que llego tarde a casa y me estoy desvistiendo en la oscuridad en un closet. Claro, en Estados Unidos, closet, walking closet, o sea, una cosa bien grande. Y mientras estoy en eso, estoy meditando con respecto al fumar, cuánto daño hace. Y le digo al Señor, Señor, yo sé que no puedo. Y el Señor me da la convicción de que Él quiere que yo deje de fumar. Y le digo, sí, Señor, pero te pido, quítamelo tú. Quítamelo aún del recuerdo. Y el Señor me dio dos escrituras. Una, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo que tienes de Dios. Y la otra escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, con eso le dije, Señor, solamente te pido, líbrame y sáname como que olvide, como que nunca hubiera fumado en mi vida. Y fue así. Y no me costó para nada. Literalmente se me olvidó. Y nunca más, desde 1976, he fumado ni me ha dado siquiera las ganas de fumar. Gracias, Señor, por eso. Una evidencia en mi vida de sanidad. Ahora pasemos a mencionar una ocurrencia que está asociada al ministerio de sanidad y al don de milagros.
lo cual es la resurrección de un muerto. Algo que es particular a la fe cristiana exclusivamente. No solamente hay que considerar que el espíritu debe volver al cuerpo, sino que también debe darse una restauración de órganos, tejidos, nervios, huesos, que hayan sufrido degeneración física. Por ejemplo, eso es lo que ocurrió en la vida de Lázaro, el amigo de Jesús que llevaba 4 días fallecido y que sus restos ya habían sufrido la descomposición que ocurre con los cuerpos, como nos relatan las Escrituras en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 39. Juan 11, 39. De hecho, su levantamiento y salida de la tumba después de 4 días fue una prueba del poder de resurrección que exhibió Jesucristo en su vida, como leemos en ese capítulo de San Juan, capítulo 11, de los versículos 23 al 25. Bueno, hoy llegamos hasta aquí, esperando que mencionen, o sea, que las escrituras que hemos mencionado, que ustedes las lean y las mediten. Con respecto a la resurrección, a través de los siglos, existen casos bien documentados. Entre los más recientes, en el siglo XX, está en la vida del evangelista inglés Smith Wigglesworth. El testimonio de no solamente grandes sanidades que requerían regeneración de miembros, cosas importantes, sino que también en su ministerio hay testimonio del levantamiento de personas muertas, 24. En el caso del evangelista Gordon Lindsay, de Cristo para las Naciones, el lugar donde nosotros estudiamos a principios de los 80. Y bajo cuyo ministerio también fue usado él para resucitar varios muertos. Y hay un caso, una persona que ya llevaba 10 horas de fallecimiento. Y podemos mencionar también en el siglo XX y el siglo XXI el ministerio de Reinhard Bonnke, el evangelista alemán que tanto impacto causó en África y que resucitó también a personas que, en un caso, alguien que ya llevaba un día muerto. Llegamos hasta aquí con los dones de sanidad y seguimos la próxima semana con estos mismos dones, porque hay mucho terreno todavía por cubrir. Amados, que el Señor los bendiga y les dé sabiduría con respecto a este tema. Amén.